Muy bienvenido a su canal, La Gracia Revelada. Hoy, como siempre, con un tema importantísimo de la palabra de Dios, esperando que sea de gran edificación para todos y cada uno de ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Esperamos que a través de este canal muchas vidas puedan ser restauradas a la comunión con Dios. Ese es nuestro principal objetivo, que de manera desinteresada nos dirigimos hacia ustedes, esperando que a través de este programa conozcan mejor a Dios. Ese es nuestro gran interés. Y hoy estaremos hablando de la palabra del Señor. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que contiene la verdad absoluta que el ser humano necesita para conocer a Dios y saber relacionarse de manera eficaz con Él. Hoy estaremos leyendo la palabra del Señor y vamos a hablar de un tema que a lo largo de todas las escrituras nosotros lo encontramos. Hoy estaremos abordando el tema de la elección soberana de Dios. Es un tema que nosotros encontramos a lo largo de todas las escrituras. Vamos a hablar cómo de manera soberana nuestro Dios ha elegido quienes habrán de ser salvos. Ya en temas anteriores nosotros estuvimos hablando de la condición caída del ser humano, de que a causa del pecado de Adán, el hombre ha tenido consecuencias que le impiden conocer a Dios sin la intervención de Dios. O sea que para el hombre conocer a Dios necesita la intervención sobrenatural de Dios. El hombre sin Dios está muerto espiritualmente, sus sentidos espirituales están entenebrecidos, no puede acercarse a Dios porque ama su pecado, ama el mundo y no puede buscar a Dios. Muchas veces busca darle sentido a su existencia, pero no puede buscar a Dios. Y para que el hombre entonces pueda buscar a Dios y relacionarse de manera correcta con Él, es necesario que primero ocurra una intervención divina. Y eso es lo que a lo largo de las Escrituras se conoce como la regeneración o el nuevo nacimiento. La regeneración es el proceso interno, obrado por Dios en el entendimiento, en el espíritu, en el corazón del hombre, para que el hombre pueda entender los asuntos espirituales, comprender el mensaje, sobre todo entender la persona maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo, a través del cual nosotros podemos llegar hasta Dios. Hubo un texto que leímos en la semana pasada, en San Juan capítulo 6, en el versículo 44, donde el Señor dice, hablando del propio Jesucristo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no les trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. El hombre no puede venir a Dios. Necesita primero Dios encontrarse con el hombre. Dios es el que sale a buscar al hombre. El hombre no puede encontrar a Dios a causa de su condición caída, a causa de que perdió la sensibilidad espiritual, perdió la comunión con Dios. Necesita primero una intervención sobrenatural de Dios. Por eso dice aquí que no puede. No puede, no es porque Dios se lo impida, sino porque el hombre no puede a causa de su condición que heredó de Adán y Eva. Entonces Dios obra la regeneración para que el hombre pueda entender los asuntos espirituales. Pero Dios de manera soberana decide a quién ilumina su interior y su corazón para que pueda tener un correcto entendimiento del Evangelio y creer en el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice, por ejemplo, que Dios es quien da el arrepentimiento. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, encontramos que Dios es el que da la capacidad para que el ser humano se pueda arrepentir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Así que Dios es el que da el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es decir que cuando la gente dice yo me arrepentí, tiene que darle la gloria a Dios, porque Dios es que le da al ser humano esa capacidad de arrepentirse. También en Hechos capítulo 11, versículo 18, entonces oíd estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Así que el arrepentimiento lo da Dios. Pero también las Escrituras nos dicen que la propia fe, para que podamos creer en Cristo como el Salvador, como suficiente para nuestro perdón, para el perdón de nuestro pecado, para nuestra redención de nuestra alma, la fe también es un don de Dios. Leemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18 ahora, y en el versículo 27, nos está hablando aquí de un hombre de Dios que dice que Dios le dio también fe. Hechos 18, 27 dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Dice que Apolos llegó a ese lugar y fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y la gracia, como la hemos definido, y como la define la palabra de Dios, es el don inmerecido, es el regalo inmerecido. Si se trabaja por ella, no es gracia. Gracia es regalo. Entonces dice aquí que por la gracia habían creído. Es decir, Dios les regaló a esas personas que creyeron en Jesucristo. De manera que todo el que cree en Jesucristo es porque Dios le ha dado esa capacidad de que pueda creer en Jesucristo. Por eso Jesucristo en una ocasión le dijo a los discípulos, no me elegisteis ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto. La elección es un asunto divino. La Biblia lo muestra en todas las Escrituras. Hay gente que dice, bueno, pero yo no creo en eso. ¿Cómo que Dios elige a uno y a otro? No, bueno, eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, tenemos que aclarar algunas cosas. Dios llama a todo el mundo. Él hace su llamado a todo el mundo. Todo el mundo se le llama, se le predica el Evangelio. Lo que sucede es que la misma Escritura dice que los hombres aman más la tiniebla que la luz porque sus obras son malas. El hombre ama el pecado y a causa de que ama el pecado y se complace con el pecado, no quiere, no responde. Entonces Dios de manera soberana eligió a quienes habrían de responder. ¿Quiénes habrían de responder? El Señor Jesucristo, hablando en su tiempo, dijo en San Juan capítulo 6, hablando con los judíos de su tiempo, Él le dijo, ¿por qué muchos no creían? Juan capítulo 6, versículo 35 al 37 nos dice, entonces les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Eso le está diciendo que el que cree en Él lo va a saciar. No tener hambre, no tener sed, no está hablando de hambre y sed literal, sino el hambre del alma, la sed de Dios, la necesidad de salvación. Pero luego en el 36 le dice, más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ese es el problema del ser humano, que no cree. 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces Jesús está aquí aclarando que el problema del ser humano es que no cree, a menos que Dios le dé la capacidad de creer. Le dice, todo el que venga a mí, yo lo sacio, yo le doy vida eterna, pero el problema es que no quieren, no creen. Ahora él le dice, pero hay algunos que sí van a creer. ¿Cuál es lo que el Padre me da? El que el Padre me da vendrá a mí. Como Jesús diciéndolo a los judíos de su tiempo. La mayoría de ustedes no creen, pero no crean que yo vine a morir de balde. Van a creer algunos. ¿Cuál? Lo que el Padre me da. Por eso fue que él dijo en el versículo 44, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Todos los salvados son un regalo del Padre al Hijo. Él se lo da como un regalo. La Biblia es clara en eso, de que es un regalo la salvación para aquellos que desde la eternidad Dios escogió. También leemos en Juan capítulo 10, Jesucristo hablando de eso. Juan capítulo 10, dice en el versículo 24, hasta el 26. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces ahí está él respondiéndole a la pregunta que ellos le dijeron, tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Le dijo, pero yo se lo he dicho.
Además, las obras que yo hago dan testimonio de que yo soy el Mesías, el prometido por el Padre a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero ustedes no creen. Pero la razón de que ustedes no creen es porque ustedes no son de mis ovejas. Es decir, el Padre no me lo ha dado a ustedes como ovejas. Y por lo tanto no pueden creer. Ahora, eso debe llenar de gratitud al ser humano que ha reconocido a Jesucristo, porque sabe que no había nada en él que lo llevara a Dios. En mí no había nada para llevarme a Dios. Dios fue que tomó la iniciativa, fue una decisión de Él, fue algo que Él planificó para su gloria y para su propósito. Entonces yo tengo que darle la gloria a Él porque yo no, la salvación, la vida eterna que tengo, yo no aporté nada, todo lo aportó Dios. Entonces toda la gloria debe ser siempre para Él. Juan capítulo 17, también Jesús habló de lo que el Padre le había dado. Juan capítulo 17, versículo 1 y 2 dice: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida a todos los que le diste. A lo que le diste. Ahí no dice que va a dar vida al mundo entero, a lo que el Padre le dio, como un regalo, como un trofeo, como un regalo por su amor, que Cristo obedeció al Padre. Entonces, ahí está claro lo que el Padre le dio. Y dice en el versículo 12 que hubo uno que se perdió. Refiriéndose a Judas, dice, versículo 11 dice: ya yo no estoy en el mundo, más esto está en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, lo que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. O sea, el hijo de perdición porque no había sido dado al hijo para vida eterna. Ahí se refiere a Judas. Entonces, ningunos de los que son dados al hijo por el Padre para que tengan vida eterna, ninguno de ellos se puede perder, porque fue algo que Dios diseñó y planificó desde la eternidad. Y eso nosotros lo encontramos en todas las escrituras. Por ejemplo, vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 13, habla también de eso, de lo que fueron escogidos para salvación. Versículo 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Eso fue lo que creyeron, los que estaban ordenados para vida eterna, lo que el Padre había ordenado que tuviesen vida eterna, eso fue lo que creyeron. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Hoy estamos leyendo muchos textos bíblicos porque es un tema que requiere una amplia explicación bíblica para que la gente pueda entender y pueda creer. En Hechos capítulo 16, versículo 13 en adelante nos dice: un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjense que había muchas mujeres allí y le predicaron a todas, le hablaron. Pero dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. O sea, esa estaba escogida. La Biblia habla de un llamado eficaz, un llamado a través del cual el hombre no puede decir que no, cuando Dios llama eficazmente en el corazón. Y eso es lo que estaba pasando aquí con esta mujer. El apóstol Pablo en Romanos también habló de eso, de la predestinación, la elección soberana. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30 nos dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó; a los que llamó, a esto también justificó; y a los que justificó, a esto también glorificó. A los que antes conoció, los predestinó. Bueno, ahí habla de que Dios los conoció antes. Mucha gente dicen: bueno, sí, Dios escogió porque Él sabía quién iba a creer en Él, Él tenía ese conocimiento. Pero aquí no dice eso, aquí dice los que Él conoció.
No lo que conoció, sino los que él, o a las personas que él quiso conocer, él lo eligió. La Biblia no habla de que Dios elige en base a que él sabe que la persona va a creer, porque eso no sería elección. Sería entonces que el hombre elige, el hombre decide y Dios entonces, basado en ese conocimiento, elige. No tendría sentido. No sería entonces una elección divina, sino una elección humana. No, Dios de manera soberana eligió a quienes han de ser salvos. Por supuesto, repito, él llama a todo el mundo, pero la escritura también es clara que él los llama y ellos no vienen, pero vienen solamente aquellos que él en su gracia decidió que vinieran. No vamos a ahondar mucho en el tema, pero queremos leer algún texto más, por ejemplo aquí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14 y hasta el 15 podríamos leer. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a los cuales también os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de Dios Jesucristo. Así que, hermano, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aquí dice que Dios os escogió. Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses, le dice a los cristianos, le damos gracias a Dios que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, y dice, a lo cual los llamó mediante el Evangelio, porque hay gente que dice, bueno, pero si los salvados se van a salvar, los escogidos se van a salvar de cualquier manera, entonces ¿para qué predicar? Porque el Evangelio, la predicación del Evangelio es el medio por el cual Dios llama a los que escogió. Entonces tenemos que predicar el Evangelio porque Dios no solamente predestinó a los que deben ser salvos, sino también predestinó el medio por el cual habrán de ser salvos, que es escuchando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Pablo dice aquí, a los cuales os llamó. Tenemos que predicar a todo el mundo porque tampoco sabemos quiénes son escogidos. Nosotros no lo sabemos. Y también él le dice, estén firmes y retengan la doctrina que habéis aprendido, porque por palabra o por carta, porque eso no significa que si somos escogidos vamos a ser descuidados. Porque hay gente que dice, bueno, si yo voy a ser salvo, yo de todas maneras voy a ser salvo, pues yo puedo vivir como me dé la gana, yo me descuido, yo no procuro una comunión real con Dios, no procuro conocer a Dios. No, aquellos que saben que son escogidos porque han creído en el Evangelio, se mantienen firmes. Buscan una mejor relación con Dios cada día, como dice aquí. Dice, haced firme. Pero luego, él le explica que aunque ellos hacen su esfuerzo por afirmarse, el que lo va a afirmar realmente es el Señor Jesucristo. Porque si algo entendemos en la Biblia es que la soberanía de Dios no está divorciada de la responsabilidad humana. Que Dios es soberano, pero el hombre es responsable. La Biblia habla de que Dios es soberano en todas las cosas. Dios es soberano en la vida, en la muerte, en la distribución de la riqueza. Dios es soberano en todo. Hoy estamos enfocándonos en la elección soberana para salvación, para vida eterna. Y vemos aquí entonces que esos tesalonicenses fueron escogidos desde la eternidad, fueron escogidos para salvación, pero debían escuchar el Evangelio, debieron escuchar el Evangelio, lo escucharon, retener la doctrina, afirmarse, es decir, que la doctrina de la elección, el entendimiento de ella, no me vuelve irresponsable, no me vuelve descuidado, sino que me afirma más, porque estoy agradecido de Dios, porque fue algo que Él me regaló, porque yo no lo gané, y en gratitud yo trato de obedecer a Dios, y algo que Dios me dice es que busque estar firme en Él cada día. Leo 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, donde nos dice, quien nos llamó, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que todos los escritores del Nuevo Testamento mencionan la elección soberana, la predestinación, los escogidos.
Sabe que hay un dicho que la gente, lo dice la Biblia y la gente lo dice, muchos son llamados, pocos los escogidos. Y cuando habla de la gran tribulación, por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. O sea, la elección de Dios de manera soberana es un tema que nosotros encontramos en todas las escrituras. Posiblemente este tema lo desarrollaremos en varias partes porque es un tema un poco amplio. Pero hoy queremos dejarle con esa palabra en su corazón y en su mente de que Dios de manera soberana elige quién han de ser salvo. Ahora, una pregunta importante sería, ¿cómo saber si soy elegido o no? Usted se va a dar cuenta que usted es elegido cuando usted cree en Cristo. Cuando usted venga al Evangelio, entonces usted se va a dar cuenta que usted es un elegido. La Biblia llama a una conversión, Dios llama a una conversión a Jesucristo. Y cuando usted se convierte, usted se da cuenta que usted se convirtió porque Él obró en su corazón. Podemos comparar la elección usando, por ejemplo, dos pasajes bíblicos. Vamos a decir, hay un llamado en el Evangelio según Mateo capítulo 11, versículo 28, donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Dice, oh, yo vengo a Cristo. Pero hay otro que dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Entonces ahí vemos la soberanía de Dios. Dios decide quién venga a Cristo, pero me llama a que venga. Entonces, ¿cómo yo voy a escuchar el llamado y voy a venir si Él obró en mi corazón? Yo lo pongo de esta manera. Imagínense que usted va por un lugar y usted ve que hay una entrada, hay un lugar y hay una entrada, un letrero en la puerta que dice, entre por favor y recibirá un regalo. Usted dice, oh mira, qué bueno, me están llamando a entrar, yo voy a entrar. Y cuando usted entra, usted va a leer otro letrero que dice, entrate porque yo te traje. Pues así es la salvación. Hay un llamado, pero usted debe responder, pero debe darle la gloria a Dios, porque al responder, usted debe reconocer que fue la obra de Dios en su corazón. Así que mi llamado, y el de la Biblia, es a depositar su fe y su confianza en Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. La Biblia no nos llama a detenernos porque se hable de la predestinación. No nos llama a decir, bueno, yo voy a sentarme tranquilo, voy a esperar, porque si yo he de ser salvo, si Dios me predestinó, yo voy a ser salvo de todas maneras. No, eso no es lo que nos corresponde como ser humano. Lo que nos corresponde es creer en el Evangelio, escuchar, responder, convertirnos a Jesucristo, aceptar el sacrificio de Él, es reconocer que nuestra condición es de pecadores perdidos, condenados, pero que a través del sacrificio de Jesucristo podemos ser salvos, podemos ser liberados y tener vida eterna. Así que, estimado público, que el Señor les bendiga y que su gracia pueda estar con cada uno de ustedes y que puedan venir humillados a los pies del Salvador.